Estamos cargaditos de información y antes de entrarle a las noticias, quiero que en la parte de atrás, usted seguramente ve que revisamos un sitio en donde están las portadas de los periódicos más importantes. Normalmente tengo los de México, pero ahorita le muestro los del mundo, sobre todo los de Estados Unidos, todos en la primera plana, sobre el testimonio de James Comey, el exdirector del FBI, despedido por Donald Trump. El exdirector Comey dijo, entre otras cosas, que Donald Trump es un mentiroso, que lo corrieron por su investigación sobre la conexión rusa y todas estas cosas que ya vamos a analizar en unos minutos con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Desde los más conservadores a los más liberales medios en Estados Unidos, todos hablan de esta situación. The Wall Street Journal, en su primera plana, Comey says he felt Trump directed him to end probe. Dice que sintió que le estaba ordenando Donald Trump que terminara la investigación sobre Michael Flynn. The New York Times, Trump tried to sink inquiry. Comey says, Donald Trump intentó que se terminara con la investigación, esto en el New York Times. En el USA Today, Comey calls Trump a liar. El exdirector del FBI lo llama mentiroso, algo que ya le había adelantado. Financial Times, Comey accuses White House of lying over his dismissal from FBI. Jim Comey acusa a la Casa Blanca de mentir sobre las razones de su despido. Y con eso, permítame iniciar porque es importante alrededor del mundo. Ayer, por ejemplo, el taxista afroamericano que me llevaba al restaurante en el que tuve la oportunidad de cenar, me decía, ¿vio el testimonio de James Comey? Le digo, sí, pues debo de admitirle, señor, porque usted es hispano, ¿verdad? Sí. Debo de admitirle que soy del 18 o el 19% de los afroamericanos que votamos por Donald Trump. Pero estoy aterrado sobre lo que vi desde el Senado. Así me lo dijo este afroamericano, quien me señaló también que había hecho servicio militar por 22 años y nunca se había sentido algo así como traicionado por su presidente. Vamos a Washington precisamente con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Don Jesús, ayer James Comey sí dio declaraciones explosivas. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le saca? ¿Cuál es su análisis del testimonio del exdirector del FBI? Pues bueno, Vicente, lo que te puedo decir es que el exdirector del FBI dejó todas las piezas y elementos para que continúen las investigaciones en el Congreso, los comités de inteligencia y también en el Departamento de Justicia con esta comisión independiente que encabeza el exdirector del FBI, Robert Mueller, estableciendo en una sesión que duró 2 horas 23 minutos detalles de las conversaciones que sostuvo con Trump para hablar del proceso de pesquisas que lleva a cabo el FBI sobre la complicidad o presunta complicidad entre la campaña presidencial del ex candidato presidencial republicano y el gobierno de Rusia para socavar el proceso electoral del año pasado. Comey dejó 3 puntos muy claros. Primero, que Donald Trump no está bajo investigación. Segundo, que sí le pidió que dejara de lado la investigación sobre el general Michael Flynn, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y tercero, que el mandatario mintió abiertamente sobre las conversaciones que sostuvo con Comey y que además intentó difamarlo y difamar a la institución federal encargada de investigar este proceso. Las piezas están ahí y ahora le toca a los comités de inteligencia y al Departamento de Justicia armar ese rompecabezas y llegar a una conclusión. No confundamos a la audiencia de ayer, que simplemente recolectó la información de asuntos importantes, con un proceso de investigación que se lleva a cabo en el Capitolio
y en el Departamento de Justicia. Y son cosas diferentes la investigación sobre las conexiones rusas, las presuntas conexiones rusas de la campaña de Donald Trump, con esta investigación que usted señala que podría desembocar en el juicio para el presidente, ¿no? Es lo mismo. No puede ser lo mismo, Jesús. Es una investigación en el Senado que no puede ser la investigación del FBI. Son dos cosas separadas. ¿Te refieres a investigación distinta? No, es que ya no te entendí absolutamente nada, Vicente. A ver, me vuelves a hacer la pregunta. Sí, la investigación luego de este testimonio y los testimonios de otros importantes funcionarios que tendrán que hacer los comités en el Senado no están relacionados a la investigación que sigue el FBI sobre las presuntas relaciones con los rusos de la campaña de Donald Trump. Son dos cosas totalmente separadas. O sea, la investigación del FBI no va necesariamente a terminar en un juicio político a Donald Trump. Lo que determinen los congresistas sí puede terminar en un juicio a Donald Trump. No, mi querido Vicente, creo que hay una confusión. Si la investigación del FBI, que es sobre el mismo objetivo, concluye en su reporte que hubo obstrucción de la justicia, lo que se entrega es al Congreso. Además, por eso es una comisión independiente. Además de lo que determina el Poder Legislativo, es un fundamento para someter a un juicio político al presidente de los Estados Unidos. Lo mismo puede hacer la Cámara de Representantes y de Senadores, porque están investigando la misma sospecha. Eso ocurrió en el juicio político al expresidente Bill Clinton. Por eso es que además del Poder Legislativo, se solicita que se organice una comisión independiente para investigar. Es el mismo objetivo, pueden llegar a la misma conclusión. Son dos entidades distintas, que es lo que confunde Trump. La separación de poderes en Estados Unidos, el legislativo y el judicial. Pero más allá de eso, creo que después del testimonio, las investigaciones tienen que ser todavía más minuciosas y tienen que ser más abiertas. Ya se empezó a filtrar lo que ocurrió ayer en la sesión a puerta cerrada en el mismo Comité de Inteligencia con Comey. Se difundió esta mañana que en la sesión se habló de que el Procurador General de Justicia, Jeff Sessions, se reunió en una tercera ocasión con el embajador de Rusia aquí en los Estados Unidos, evento que el procurador no dio a conocer o ocultó. Eso es también obstrucción de justicia. Ahora, hay que tomar en cuenta que no se trata nada más de declaraciones, sino hay que buscar un sustento jurídico a lo que se está haciendo y se está investigando. Por ello creo que Comey fue bastante cuidadoso como abogado y como exfiscal federal a no incriminarse. Cuando le hacían preguntas muy delicadas, él simplemente decía, esto no lo puedo decir o responder en una sesión abierta. Ahora, dijo algo muy importante. Cuando se quejó de que el presidente lo difamó y que la Casa Blanca ha mentido de manera abierta, dijo, Lordy, I hope they are taped. Espero que haya grabaciones. Eso es muy importante. Otra cosa importante que admitió ser uno de los filtradores de información a la prensa, dice que para protegerse, porque Donald Trump existía esa posibilidad en su mente de que mintiera, y cuando se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, le comentó a un amigo, profesor, dice, de la Universidad de Columbia, esta información desclasificada, no clasificada, y que en su momento le pidió que lo compartiera con los medios de comunicación. Jesús, esto es importante también. No legalmente. Legalmente aquí lo que importa es descubrir si hubo o no obstrucción de justicia. Por eso él se refiere que son documentos desclasificados que le pasaron al New York Times. Incluso en las preguntas le dijeron, ¿considera que esos documentos están en poder del New York Times? Y él dijo, pues, tal vez, creo que sí. Aquí lo importante, esto es el tema judicial, la legalidad. E insisto en el asunto de las grabaciones.
porque a raíz de lo que ocurrió con Richard Nixon, en la Casa Blanca se graba absolutamente todo lo que habla el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea y del partido que sea. Lo que es lamentable también, y hay que mencionarlo, después del testimonio, la respuesta que da el abogado independiente que defiende a Donald Trump. Déjame acabar con el argumento. A ver. Porque si existen esas grabaciones, Mueller y los comités de inteligencia se las tienen que solicitar a la Casa Blanca. Y con eso se exhibe o se expone quién está mintiendo, si Comey o Donald Trump. Ahora, si no están esas grabaciones y las borraron como se mencionó ayer en la audiencia, eso es otro delito muy grave, tipificado como obstrucción de justicia, y sería otro argumento legal para proceder con un juicio político. Por eso es más que las filtraciones, más que todo lo que ocurrió alrededor, el tema es jurídico. El tema es determinar en estas investigaciones si se cometió o no una violación a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo, sin importar el tema, porque además dejaron muy en claro que Comey, que el FBI desde el verano de 2015 detectaron los tentáculos de Rusia en el proceso electoral, pero que ningún voto emitido el 8 de noviembre fue manipulado por los rusos. Eso, digamos, fue la intención, pero aquí el delito, si es que se comprueba, es obstrucción de justicia para que se conozca la verdad, que es por ello que se crearon las investigaciones en los comités de inteligencia y en el Departamento de Justicia. El otro aspecto, y que tú estás mencionando, el del abogado Mark Kasowitz, pues era lógico, mi querido Vicente, no sé si sea lamentable, era lógico que el abogado del presidente saliera a defender a su cliente. No, pero eso no es lo lamentable, Jesús. Que por un lado tratan de dinamitar la credibilidad de Jim Comey y por otro lado dicen, ve, lo reivindicó. James Comey en su testimonio dice que Donald Trump básicamente no tiene cola que le pisen, pero no podemos creerle. A ver, ¿de qué estamos hablando? No podemos creerle unas cosas y otras cosas no. Kasowitz no iba a incriminar a su cliente, Vicente, sino para qué tienes un abogado. Era lógico que salieran a desacreditar a Comey y que utilizaran el argumento de que no está bajo ninguna investigación el presidente de los Estados Unidos. En eso se está escudando. Pero eso no es lo importante, te reitero, es la palabra del presidente contra la de Comey. Lo interesante aquí es que los que están investigando determinen si se cometió un ilícito, obstrucción de la justicia. Por eso te expuse los dos argumentos legales que se tienen que discernir en base a lo que dicen los estatutos de la Constitución Política de los Estados Unidos. De ahí que no se puede dar pues cierre a este proceso que creo, después del testimonio de Comey, se ha puesto todavía más delicado, porque ahora se tiene que determinar quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Ayer la segunda portavoz de la Casa Blanca decía que es hasta ofensivo que se diga que el presidente de los Estados Unidos está mintiendo. Digo, lo hemos visto claramente, lo hemos comentado, las mentiras que ha dicho Trump. Algo dice en público, después en su cuenta personal de Twitter dice otra cosa, se contradice y eso también es una mentira. Por eso es que yo reitero, no hay que dejarnos llevar por las frases altisonantes o que sean destacadas. Aquí lo que cuenta es la legalidad y si se cometió o no se cometió un delito. Y hablando, para cerrar, Jesús, de la credibilidad, porque esto va a ser importante en la investigación, James Comey goza con un amplio apoyo bipartidista. Creo que es una de las personas más respetadas y el hecho de que esa persona vaya a decir que el presidente es un mentiroso
o que dudaba de la honestidad del presidente, debe de ser devastador también para la figura de Donald Trump. Por eso salió el abogado a decir lo que dijo. Vicente, creo que tú sabes de leyes y pues cualquier abogado utiliza la más mínima flaqueza de su contrincante para armar todo un argumento. De ahí que Comey decidiera elaborar esos 9 expedientes en donde transcribió el contenido de sus conversaciones con el presidente de los Estados Unidos. No se te olvide que Comey es abogado, que fue fiscal federal, y precisamente por eso, y porque conoce los vericuetos de los poderes en Estados Unidos, optó por redactar esos documentos, algunos clasificados y otros no, para defenderse en caso de que fuera necesario, y no porque dudara de Donald Trump. Yo más bien considero que fue porque se dio cuenta de la magnitud problemática que tenía la intervención de Rusia en algo tan importante y sagrado para la democracia de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales. Oiga, don Jesús, y esta mañana el tuiteador en jefe a las 5:10 de la mañana salió con un tuit que dice que a pesar de tantas declaraciones falsas y mentiras, reivindicación total y completa, y wow, Comey es un filtrador, un leaker. Está usando el mismo argumento que Katzowitz, su abogado. O sea, él está diciendo, dijeron que yo no estoy bajo ninguna investigación. En eso, ¿qué más puede decir? Pues sí, es lo único que puede, es su tablita de salvación, ¿no? Pero te digo, es que aquí no es lo importante eso. Yo insisto, y en eso hay que tener mucho cuidado. Aquí lo que importa es que las 3 investigaciones que se están llevando a cabo determinen si hubo o no obstrucción de justicia por parte del Poder Ejecutivo. Eso es lo único que importa. Hace unos días, Jesús, para cerrarte, te pregunté, ¿crees que el juicio político? Me dijiste, no, es muy lejana la posibilidad. Después del testimonio, las declaraciones explosivas del exdirector del FBI, despedido por Donald Trump, James Comey, ¿está más avanzada la idea? ¿Ha permeado, crees tú, esa idea en más republicanos y demócratas ahora con el testimonio? No lo sé. La verdad es muy complicado porque te insisto, y eso te lo garantizo que va a ser el punto más débil del proceso, las grabaciones. Porque es la palabra del presidente de los Estados Unidos contra la del exdirector del FBI. Y aun cuando se hagan encuestas públicas de a quién le cree más la sociedad estadounidense, aquí, como lo dice la justicia de Estados Unidos, tú eres inocente hasta que se demuestre todo lo contrario. Así las pruebas. Entonces, va a ser muy complicado. Yo creo que este proceso todavía está muy lejos de ser un juicio político, a menos que en el Departamento de Justicia o en el Congreso puedan obtener las evidencias, las grabaciones de esas conversaciones. De ser eso, creo que no habría manera de evitar un juicio político, más allá del resultado que éste pueda tener. Por eso, reitero, si existen las grabaciones o si existieron y las borró la Casa Blanca, eso también es un delito. Pues habrá que esperar entonces.